Hola a todos y bienvenidos al podcast del Consejo de Construcción Industrializada. Soy Andrea Rosell, directora del CCI, y es un placer tenerlos hoy con nosotros. En el episodio de hoy hablaremos sobre industrialización y sostenibilidad en la construcción, explorando las últimas tendencias que están transformando la industria. Tenemos el honor de contar con destacados profesionales quienes compartirán sus conocimientos y experiencias con nosotros. Quisiera entregarles un breve resumen del contenido de hoy. Comenzaremos con el tema de tecnología, métodos modernos de construcción e innovación. Hoy la tecnología y los métodos modernos de construcción están revolucionando el sector, optimizando recursos, mejorando la eficiencia y promoviendo soluciones innovadoras que marcan el futuro de la construcción sostenible. Como segundo tema, hablaremos de la gestión en la generación de residuos. Analizaremos cómo estamos hoy en esta materia, cuál es la situación actual de la industria comparativamente con otras, estrategias efectivas para minimizar y gestionar los residuos de construcción y demolición, cómo estamos abordando prácticas que contribuyen a un impacto ambiental positivo y a una economía circular en el sector. Y por último, transformación organizacional. Hablaremos sobre cómo las empresas del sector pueden adaptarse a las demandas actuales mediante procesos de transformación organizacional, fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad y fomentando una cultura de innovación y responsabilidad social. Partimos entonces con nuestras primeras entrevistas. El primer tema será tecnología, métodos modernos de construcción e innovación. Tenemos como invitado a Carolina Briones, arquitecta de la Universidad de Chile, con varios estudios en el extranjero, más de 20 años de experiencia. Se desempeñó como coordinadora del sector privado y formación de capital humano en Plan BIM del Comité de Transformación Digital de Corfo y hoy directora ejecutiva de la CETEC. Carolina, muy bienvenida. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola a todos y todas quienes nos están escuchando. Muchas gracias, Carolina. Y partimos de forma inmediata. Mira, tuviste a tu cargo la implementación de Plan BIM en Chile. ¿A qué atribuyes que la adopción de BIM en la actualidad alcance solo el 41% de las empresas? Esto es basado en la encuesta que hizo la Universidad de Chile, es cierto, el 2022. Sí, tal cual. Sí, efectivamente, bueno, todo depende desde el ángulo en que se mire el vaso. Algunos lo ven como vaso lleno, otros lo ven como vaso vacío. Si nos comparamos con países en Latinoamérica, la verdad es que ese 41% es un gran porcentaje, pero hay que entender que partimos mucho antes que los otros países y en relación a eso uno podría haber esperado que tuviésemos cifras mayores, ¿ya? Y la principal, bueno, Chile tomó una estrategia que fue bastante única en el continente en el año 2015-2016, cuando arma esta iniciativa Plan BIM, que se posiciona en Corfo, liderado del Comité de Transformación Digital, y que tenía esta potencia de que el BIM fuese mandatado desde el Estado, ¿verdad, Andrea? Que el Estado para nosotros es uno de los principales mandantes, y sobre todo en épocas de crisis, donde muchas de las empresas nos apegamos a las licitaciones públicas para pasar las vacas flacas, ¿verdad? Entonces, entendíamos que esta estrategia que podíamos tener desde Chile, de que el Estado tuviese a través de sus ministerios BIM, podía luego empujar y atraer a todo el resto de la industria al sector privado. Em, ¿A qué atribuimos de que esto no vaya tan acelerado como esperábamos? Uno, a los cambios de gobierno, Andrea. Esto es algo que siempre nos duele cuando hacemos política pública, que hay iniciativas muy potentes que las asume un gobierno, que hay ministros, ministras que las llevan adelante, pero que luego cuando hay cambio de gobierno se desinflan por un tema de baja continuidad. Y entonces desde el Estado hubo en algún momento una alineación muy clara, Andrea, en que varias instituciones públicas y ministerios firmaron un convenio y dijeron que iban a implementar BIM, y luego nosotros que estamos ya del mundo privado nos fuimos dando cuenta que esto se fue desinflando, ¿ya? Eso por una parte. Y, y por otra parte, Andrea, comentarte de que todas estas innovaciones y todos los que tú introdujiste, los temas de construcción industrializada, de gestión de residuos de la construcción y de transformación digital, todas pasan por procesos que están súper estudiados de resistencia al cambio, ¿ya? Y resistencia porque
además, en la industria de la construcción, a diferencia de otras industrias como la banca, el e-commerce, el turismo, en que hemos visto con envidia que se han subido muy rápido a la digitalización, en nuestro sector hay muchos agentes involucrados en el desarrollo de un proyecto. Y entonces esto hace que tengamos que convencer a toda la cadena de valor de los beneficios de aquellas innovaciones y todos tienen que invertir recursos, tiempo para subirse al carro del BIM, en este caso. Y nuestro sector, que está caracterizado por tener más del 80 y tantos por ciento de las empresas, más del 83% de empresas que son pequeñas y medianas, todas estas innovaciones le generan costos, esfuerzos que en épocas de crisis como estos últimos años son difíciles de asumir. Entonces, está en esta gran disyuntiva, o me sumo o dejo de ser competitivo, pero al mismo tiempo no tengo los recursos, no tengo los proyectos para los cuales aplicar estas innovaciones. Y eso ha hecho que el BIM y todos estos que tú has comentado ha sido difícil de penetrar en mi país, a pesar de que todos estamos súper convencidos de que es el camino a seguir. O sea, existe el lineamiento, existe, ¿cierto? Lo que falta es como el impulso para la transformación. Es como que por ahí va el camino. ¿Y qué son los MMC cuando hablamos de métodos modernos de construcción? ¿Cómo se logra, por ejemplo, la optimización del uso de materiales en la construcción industrializada a partir de lo que tú comentabas, de la Synergy Match? Sí. Mira, y hay algo que declaran siempre las empresas en que no saben cómo hacer los cambios. Y hay iniciativas como el CCI, como la CDT, como el CETEC, Construye 2025, son iniciativas súper importantes porque van entregando lineamientos de cómo hacer estos cambios. ¿Ya? Me voy a tu pregunta, ¿qué son los MMC? Los MMC son, vienen de la sigla en inglés, que se llaman los Modern Methods of Construction, los métodos modernos de construcción. Y nosotros desde CETEC los trajimos como un concepto de Chile. Ya llevamos 2 años trabajando en esto y vimos cómo rápidamente agarró vuelo y la industria lo aceptó como concepto, porque nosotros teníamos un mandato y todo el mundo nos ha dicho, sobre todo desde MIMBU, tenemos que saltar, migrar hacia la construcción industrializada. Efectivamente, tiene muchos beneficios, pero no sabíamos el cómo. ¿Cómo hago un salto de esa magnitud de empezar a incorporar construcción industrializada a nuestros proyectos? Y encontramos este concepto que en Europa y en Inglaterra, sobre todo, se está ya ocupando mucho, que nos habla de 7 métodos en los cuales nosotros podemos aplicar construcción industrializada, ya partiendo desde el más industrializado, donde la mayor cantidad de las partidas se desarrollan en fábrica, off-site construction, que es el MMC 1, hasta aquel que es el MMC 7, donde toda la industrialización, la innovación se produce en obra. Y ahí pasamos por volúmenes industrializados, el MMC 1, el MMC 2, que son paneles industrializados, el MMC 3, que son elementos unilineales, y así hay 7 métodos, ¿ya? Pero también lo que es importante entender, Andrea, aquí, es que en los MMC nos ofrece un paneo, un abanico de soluciones industrializadas, pero luego caemos en lo mismo que tenía que ver con el BIM, Andrea, que es, bueno, ya, ¿y cómo yo llevo esto a la práctica en mis proyectos? ¿Qué MMC me va a generar mejor rentabilidad? Hoy día que los márgenes de los negocios están muy al límite, muy estrechos, en que la mano de obra se ha encarecido muchísimo junto con los materiales, en que las nuevas generaciones no quieren trabajar en nuestro rubro porque prefieren hacer de Uber, que no tienen que estar expuestos al sol ni al ruido, etcétera. Entonces, ¿cómo yo incorporo los MMC en mis proyectos? Y ahí viene un concepto que es la integración temprana, ¿ya? Y eso tiene que ver con trabajar con la cultura de las empresas, entender el modelo de negocio de tu empresa, si eres constructora, dónde está la gotera, dónde estamos perdiendo la luca, en qué partida se están generando los mayores sobrecostos, los mayores retrasos. Y ahí recién de entender los números, ¿verdad? Las finanzas, podemos luego priorizar, ok, entonces este MMC podría venir a resolver de verdad un cuello de botella que yo tengo. Y ahí empezamos a la integración temprana, a hablar entre la inmobiliaria, entre la constructora, el proyectista, el proveedor de la solución industrializada, y luego quienes van a estar en obra implementándola, y eso se tiene que planificar y organizar. Y el concepto de integración temprana es clave para lograr aquello.
Mira, tú dijiste algo súper importante y yo te iba a hacer la pregunta, ¿cómo se relacionan las empresas con los MMC? O sea, podríamos decir que partiendo de la integración temprana y todo lo que eso conlleva, o sea, la integración de la empresa y todos sus actores para poder lograr generar estos métodos modernos de construcción e integrarlos dentro de la empresa. Así lo entendería yo desde la mirada de la empresa. ¿Te suena así? Exacto. Y nosotros hoy día, desde el CETEC, hemos piloteado esta metodología de integración temprana con un programa que lleva adelante la CDT y obviamente apoyado por el Consejo de Construcción Industrializada que se llama Industrializa. Y hemos trabajado con 3 empresas que son inmobiliarias y constructoras y hemos armado un modelo de gestión de construcción industrializada, prueba y error, aprendizaje, de cómo darle forma a esta mesa de integración temprana dentro de un proyecto y dentro de una empresa. Efectivamente, se tiene que sentar ahí quienes están diseñando. Lo ideal es que las soluciones de MMC y la estrategia de construcción industrializada en un proyecto parta desde sus primeras fases, desde la etapa en que yo estoy haciendo el análisis de un negocio inmobiliario, estoy haciendo un estudio de cabida, apoyado de temas de contratos colaborativos entre inmobiliaria y constructora, ¿verdad? O metodologías como el Target Value Design, que definen un valor metro cuadrado al cual queremos llegar, y siempre está apoyado de BIM. BIM, la verdad es que hoy día es difícil de dejar el BIM de lado. Pero ahí estamos hablando de integración temprana. No quita de que ya un proyecto cuando se haya diseñado, uno igual puede hacer y vayamos a partir de la etapa de la construcción, uno igual y puede hacer cambios y eficiencia en el diseño y quizás incorporar desde esa etapa alguna solución industrializada. No quita aquello. Pero lo ideal es como dices tú, integración temprana. Integración temprana. Lo que pasa es que los cambios tienen que pensarse en forma oportuna. Ahí es donde entra la planificación, entran los modelos, entra la metodología, entra todo este concepto y que básicamente aborda toda la cadena de valor, así como tú bien lo comentabas, ¿cierto? Súper interesante, Carolina. Vuelvo contigo en unos momentos, pero quisiéramos pasar al segundo tema. Gestión de residuos. Para eso tenemos invitado a Juan Guillermo Norequejo, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Ciencias Polito, un MBA en Beverly Hills, con más de 10 años de experiencia laboral y casi la mitad en consultoría estratégica. Hoy gerente de estrategia y sostenibilidad en Grupo Sintac. Juan Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Muy contento de estar acá con ustedes conversando de temas de la industrialización de la construcción con el Consejo. Qué bueno, Juan Guillermo. Basado en tu experiencia en otros rubros, porque sabemos que hace tan solo 4 o 6 meses que estás en Sintac, ¿cierto? ¿Cuál es la situación actual de nuestro país respecto a la gestión de residuos y qué has podido ver en este tiempo comparativamente a la industria de la construcción? Sí, feliz. Mira, voy a tratar de ser bien ejecutivo, pero ahí ustedes me van guiando a ver si me paso o me falta. Pero pienso en dos cosas, y también estratégicamente, siempre hay que entender la situación actual y entender referentes. ¿Quién lo está rompiendo en esto? Y en esa línea me apalanco de un estudio de productividad que hizo Matrix Consulting para la Cámara Chilena de la Construcción en el 2020, que ahí ya sacaba un número alto nivel de la cantidad de escombros que se generan cuando uno construye. Y a modo general, para que tengan una idea, cuando se hacen 10 pisos en un edificio, un piso entero es lo que se genera de escombros para tener esa equivalencia. Y nosotros generamos aproximadamente el doble de lo que generan países más avanzados como Singapur, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, un poco que vienen apalancados a los elementos que mencionaba la Caro, ¿no? Como todo lo que genera, las dimensiones que genera la industrialización de la construcción, como BIM nivel 3, como digitalizarse, como tener una economía circular, tener un marco regulatorio, tener la mano de obra calificada, el prefabricado, el modelo de gestión Lean, la integración temprana, etcétera. Todo esto es lo que permite a esos países tener un nivel de residuo em, la mitad de lo que nosotros generamos. Y ese es un concepto, como dónde estamos nosotros ahora. Y el otro gran concepto que pienso es quién lo hace de una forma increíble. Y la verdad que en este caso hay que mirar a Japón. ¿Ya? Para que tengan una idea de magnitud, Japón es 2,6x productivo en comparación a nosotros, ¿ya? O sea, una locura, es el más productivo
en términos de dólares que mete por trabajador. Y justo esta semana tuve la suerte de ir a San Joaquín y aproveché de conversar con Bea Barcoquievas, que es profesor del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Escuela de Ingeniería, y le imponía esta idea de, hoy los japoneses, yo tenía en la cabeza que era por el Toyota Production System, como esta lógica cultural que tienen los japoneses, de que en verdad pensaban en su línea de producción de automotriz y siempre estaban buscando cómo eliminar desperdicios, siempre están buscando cómo eliminar sobretrabajo, siempre están buscando eliminar irregularidades, desestandarizaciones. De hecho, hasta tiene un nombre, si uno ve el Toyota Production System, el TPS, el waste es muda, el sobreproceso es muri y el irregularidades es el mura. Y todo el TPS busca ir disminuyendo esto. Y esto, bueno, algo que agarró la empresa manufacturera, ¿cierto? Em, y lo hablaba con Bea y Bea me decía que esto viene de Japón, de otra industria, de curiosamente del retail. ¿Ya? Entonces, cuando y aquí hago un poquito de contexto, ¿ah? También creo que hay un poco de mito en lo que hicieron los japoneses. Los japoneses, terminada la Segunda Guerra Mundial, su industria automotora les fue increíble. Todo lo que hacían lo vendían. ¿Ya? Entonces, como que no hubo ninguna necesidad de buscar eficiencia ahí. Y después llegó la crisis del petróleo del 73. Y ahí la industria automotora cayó significativamente. Y ahí fue un poco como cuando uno está en estos puntos de inflexión. Ahí fue cuando la industria automotora japonesa dijo, tenemos que hacerlo diferente para sobrevivir esta crisis y para salir de esta crisis como los número uno. Y ahí fueron a buscar, de hecho, ideas a Estados Unidos. Sí, te iba a preguntar, mira, eso dijiste, eso fue interesante lo que acabas de decir, que tenemos que hacerlo diferente. ¿Cómo tú eso lo relacionas hoy día con la construcción o con la industria de la construcción en general a partir de la construcción industrializada? ¿Cómo lo linkeas ahí? Claro. O sea, sigo la narrativa porque creo que va por ahí. Ya, lo hago súper resumido, pero fueron a ver los supermercados, entendieron lo lean que podía hacer la operación de un supermercado, con cross-docking. Yo vengo de ese mundo, entonces hay varios elementos que conocí. Y ahí ellos, terminada la década de los 90, fueron los players número uno automotrices del mundo. Le ganaron a GM, le ganaron a Ford. De hecho, los Estados Unidos pensaba que ellos estaban subsidiados para lograr estos números. Entonces, a tu pregunta, Andrea, buscar esta lógica y ser el número uno en términos que puede ser como el concepto de lean completo, te hace ser ganador. Y claro, la dificultad que tiene es que creo que la cultura japonesa tenía un poquito arraigado esta forma de trabajar en su cosmovisión, en cómo operaban en su día a día. O sea, es cosa de ir a Japón y ¿cómo se llama? El orden que tienen, el minimalismo que buscan, es otra lógica de lo que nosotros vemos en Latinoamérica. Yo creo que es un gran desafío para lograrlo. Pero la gracia de esto es que tú te conviertes en el ganador. Y eso creo que es todo nuestro incentivo a movilizar la industria de la construcción a la industrialización. Y a partir de tu experiencia hoy día, por ejemplo, al unirte a SIC Intac, ¿qué desafíos enfrenta en materia de sostenibilidad? Si es que nos vamos al tema bien puntual. Sí. A partir de lo mismo que tú has comentado, siempre llevándolo hoy día a tu empresa. ¿Cómo ves tú cómo lo abordan? Sí, perfecto. Bueno, te puedo partir por nuestro propósito. Nosotros como Syntax queremos hacer realidad soluciones que inspiran un futuro mejor, ¿ya? Y nosotros, curiosamente, esto va desde de soluciones constructivas más sostenibles, ¿cierto? Y está bajo el paraguas de CAP. Nosotros estamos dentro del grupo CAP,
que ellos buscamos ser líderes en proveer materiales para la descarbonización. Y un poco se suman a dos megatendencias, ¿no? Uno, el cambio climático, y por ende tenemos que descarbonizarnos. Y dos, la urbanización acelerada. El segundo quizá un poquito menos familiar, pero para que tengan una idea, en 1800 el 2% de la población vivía en ciudades, ¿ya? Ah, el 2007 fue la primera vez que más gente vivía en ciudades que en el campo, ¿cierto? Y para el 2050 se proyecta que más o menos el 72% de la población va a vivir en ciudades. Entonces, algo que ya estamos viendo es que se suma y se suma más gente a las ciudades y tenemos un país, perdón, un planeta que está saturado en términos del uso de recursos. Entonces, la sostenibilidad tiene, por un lado, esta lógica estratégica, en donde nosotros tenemos que buscar tener estos productos sostenibles, y tiene el otro desafío que es eh, em, em, hacerlo viablemente desde el punto de vista de negocio. Y ahí, por ejemplo, un referente que a mí me encanta es Apple, en donde si tú te metes a la página de Apple, tú vas a ver su plan de sostenibilidad al 2030, en donde ellos se suman a ser neutrales a ese año, y a la vez integran estos atributos de sostenibilidad que están buscando a largo plazo en su propuesta de valor, ¿ya? O sea, te dicen, mira, te estáis comprando este celular, bueno, este celular tiene aluminio reciclado, tiene tiene la batería al litio reciclado. Entonces, van acoplando ambos mundos, que yo creo que es el desafío de la sostenibilidad, porque si nosotros empezamos a separarlo mucho entre el negocio y la sostenibilidad pura, cuando pasamos por estos valles de menor movimiento económico, esas iniciativas puramente sostenibles, pero que no están acopladas al caso negocio, al músculo comercial, es difícil que sobrevivan. Claro. Mira, qué interesante cómo hacer estos paralelos. Las empresas deberían enfocarse en reducir al máximo las actividades de desperdicio, o sea, todo lo que es residuo, ¿cierto? Debería ser una fuente de inspiración incluso desde esa perspectiva. ¿Cómo pueden identificar oportunidades de mejora en construcción industrializada, por ejemplo, a propósito que Cintas está en eso? Sí, ¿Cómo sí, podría? 100%. O sea, bueno, nosotros como Syntac aportamos, sobre todo en esta lógica que mencionaba Caro, ¿no? Nosotros generamos todos estos elementos prefabricados que te generan una reducción significativa de residuos en la obra, ya que no estamos construyendo en la obra misma. Pero te diría que va, y ahí me acoplo a los japoneses, va muy en línea de esta mejora continua. O sea, y repito acá la lógica del Toyota Production System, que eran tres cosas. Ellos, el MUDA, que era el desperdicio, el MURI, que es el sobreproceso, y el MURA, que es desestandarización. Porque son esas tres lógicas que no la va a lograr una vez. O sea, es vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, por ejemplo, en supermercado, ¿no? Para que Walmart tenga los precios más bajos siempre, tiene que tener los costos más bajos siempre. Ese modelo de negocio funciona circularmente y no es una pelea de un año, es todos los años, por todas las formas posibles, busca los costos más bajos para generar los precios más bajos. Es un negocio en ese puntualmente de volumen. El nuestro es estar siempre buscando dónde está el desperdicio, dónde están los sobreprocesos, dónde están la desestandarización. Tenemos el gran desafío que la construcción es súper personalizada. Entonces, claro, la industrialización de la construcción la busca estandarizar, pero tiene ciertos límites. O sea, los arquitectos van a seguir proponiendo obras magníficas que tienen personalización, ¿cierto? Pero ahí tenemos que ir pensando la obra gruesa, todo lo que podamos ir buscando acoplar te diría, al Toyota Production System, es lo que genera esta mejora de reducir al máximo el desperdicio.
Gracias, Guillermo. Vamos a volver nuevamente, pero me gustaría dejar estos 3 puntos claves que tú dijiste: la conectación, el retrabajo y los procesos, ¿cierto? Ahí hay un tema, pero que es vital como para ponerlos siempre en valor, ¿ah? Con respecto a todo lo que estamos hablando hoy día. Tecnología está relacionado con eso, los MMC están relacionados a la innovación, ir a buscar una mejor productividad, una eficiencia a través de los residuos, ¿cierto? Está relacionado con lo mismo. Y ahora vamos a pasar a un tercer tema y después volvemos, ¿cierto? Que es la transformación organizacional. Y para eso tenemos invitado hoy día a Juan Carlos Obrador, psicólogo organizacional, socio principal de Positive Change, consultor de empresas con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de cultura empresarial, estrategia de negocio y excelencia operacional. Bienvenido, Juan Carlos, a este espacio de Podcast CCI. Un gusto estar con ustedes, Andrea, y con Juan Guillermo y Carolina. Tengo la suerte de participar en el tercer lugar, así es que he escuchado lo anterior y me parece muy interesante todo lo que estamos conversando. Juan Carlos, ¿por qué hoy ha tomado, y esto está en boga, ¿cierto? Todos sabemos cómo está la industria en general y los cambios que se vienen y que se están haciendo? ¿Por qué hoy ha tomado tanto valor y es tan necesario la transformación en las estructuras organizacionales? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el gran impacto que se espera a partir de esto? Mira, la transformación es clave hoy día por un tema adaptativo, ¿cierto? Y las estructuras organizacionales son un pedacito de lo que debe ser transformado. Yo cuando pienso en transformación y las personas que trabajamos en estos temas, siempre pensamos en estrategias, culturas y procesos, básicamente. Si tú articulas bien acciones en esos tres pilares, puedes generar transformaciones, ¿ya? Y la razón por la cual se están cambiando tanto las estructuras como las estrategias y haciendo mucho rediseño de procesos, entre paréntesis, Juan Guillermo, yo trabajé 15 años en minería y tengo muy de cerca todos estos temas. De hecho, en el grupo Freeport y Phelps Dodge antes, hicimos una transformación maravillosa uniendo todo lo que es la excelencia operacional y el mejoramiento de los procesos junto con la cultura organizacional, de forma que todos los cambios que se iban generando quedaran instalados culturalmente, porque si no, todos los que trabajamos, vi que tú también estás en estrategia, eh, impulsar y sostener procesos de cambio, ¿cierto? Requiere de mucho liderazgo y también de mucho cambio en sistemas y estructuras. Y esto es un proceso que tienes que sostenerlo en el tiempo, si no, no pasa nada. Y si no logras impactar a nivel de la cultura, todo aquello que cambiaste para mejorar puede volver a cero rápidamente, ¿cierto? Cuando cae el liderazgo. Y eso lo hemos visto en cambios de propiedad de las empresas, en cambios de líderes claves que estaban empujando procesos transformacionales y se fueron, y las cosas se revierten rápidamente. Entonces, yo diría que frente a esta primera pregunta de por qué estamos cambiando, es porque estamos desafiados globalmente, todas las industrias, y nos hemos hecho conscientes de realidades que antes eran partes de las externalidades negativas de los negocios. Y ahora nos damos cuenta que no lo podemos ver así, sino que tenemos que cambiar la mirada y ser más responsables acerca de cómo hacemos las cosas. Exacto. Interesante cómo se empiezan a, a relacionar todos los temas. Carolina habló de la transformación, Juan Guillermo habló de la transformación y tú hablas de la transformación de base. ¿Te fijas? O sea, es como cada etapa o cada arista, ¿cierto? Requiere de una transformación para poder lograr. ¿Qué papel juega la formación y el desarrollo de las personas en esto? En el sentido, por ejemplo, la visión de la academia hacia una educación mucho más conectada con el mundo real, que hoy día existe esa brecha. De hecho, nosotros como CCI estamos trabajando y es uno de nuestros pilares estratégicos, acercarnos más hacia la academia, ¿cierto? ¿Cómo se visualiza hacia adelante esto? Mira, se visualiza como un cambio bien importante a nivel de capacidades. O sea, hay un tema de capacity building, ¿cierto? Que tiene que ver con formación. Pero hay un paso más allá que tiene que ver con desarrollar o expandir la conciencia del liderazgo para poder generar negocios conscientes. Eso es lo que se está hablando hoy día. Yo hago clases en el Instituto de Directores de Chile sobre ese tema, para formar
directores que puedan empezar a mirar a empresas con otros ojos, ¿cierto? Eh, para entender de que la rentabilidad y el propósito tienen que estar de la mano y que existen tecnologías hoy día para poder hacer negocios de maneras distintas y generar impactos ni siquiera neutros, sino que negativos, o sea, positivos. En Positive Change creemos eso, creemos de que estamos en tiempos en que debemos regenerar el daño causado y empezar a tomar responsabilidad nueva. Y eso requiere de nuevas capacidades, pero también requiere de cambios de miradas, de enfocar la actividad empresarial em, con todo lo que implica desde la base, ¿cierto? Si las empresas siempre han estado al servicio de generar valor no solamente para los accionistas, sino también para los lugares donde trabajan, em, para los entornos medioambientales, etcétera. Em, yo con mucho orgullo puedo decir de que el trabajo que hicimos en Phelps Dodge generó un impacto eh, muy interesante en generar menos residuos e impactar de una manera positiva el medio ambiente, pero también de generar valor social y generar impactos en zonas geográficas importantes. O sea, cuando tú tienes inversiones de 5.000, 6.000 millones de dólares, como lo que está invirtiendo, por ejemplo, ahora Quebrada Blanca 2 con Tech, que es una canadiense súper responsable, tú te das cuenta que puedes cambiarle la fisonomía a un área completa de un país si haces bien las cosas. ¿Ya? Entonces, es interesante mirar las cosas de esta manera, ¿no? O sea, cuando tú amplías la mirada, te das cuenta de que eres realmente responsable de hacer las cosas bien, porque si las haces bien, le puedes mejorar la vida no solamente a los empleados de esa compañía, sino que a un territorio completo de un país, por ejemplo. Tú podés generar impactos en el Producto Interno Bruto y podés generar impactos en la calidad de vida y en los niveles de progreso de la sociedad, si haces bien las cosas a nivel empresarial. Juan Carlos, tú mencionaste las externalidades negativas. ¿A qué te referías con eso? Dice que, O sea, no sé, pues cuando yo estaba en Candelaria, ponte tú, y había un derrame, y que generaba impacto sobre un estero, sobre un río, decía, bueno, esto es la minería actual, o sea, las cosas funcionan así, y te das cuenta que el diseño de una tubería se hacía por sobre un río porque era lo más barato, porque la gravedad del río, entonces el agua sigue un diseño natural, ¿cierto? Si tú haces una tubería arriba, no tenés que poner ni una bomba, y los relaves corren gratis hacia el puerto. Claro, entonces si es que en el tiempo esa tubería falla y se derrama concentrado de cobre en un río, afecta a un valle completo y a todas las personas que viven en ese lugar. Esa era entendida como una externalidad negativa en la lógica y en el pensamiento que había hace 15 o 20 años atrás. Y como dijiste tú al inicio, claro, o sea, la basura o el desperdicio es un error de diseño. En este caso, el error de diseño era construir una tubería río en río. claro, también hablaste de un concepto de regeneración. Sí, El tema de regeneración, sí. También hablaste de ese concepto como algo que hay que hoy día cambiar, ¿cierto? Es como, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? bueno, ordenadamente, o sea, en- es súper importante entender que los procesos transformacionales responden a un diseño y a una ingeniería. Solo que el incumbente es la sociedad, son las personas, son los equipos, son los líderes, son los dueños y los directores de las empresas, en fin. Entonces, la transformación es un proceso social, pero que tiene una ingeniería detrás, que es súper interesante y que responde a ingenierías sociales, de diseño, de cómo se hacen las cosas para que puedas crear una visión compartida del futuro, ¿cierto? Mira, acá voy a usar el modelo que usó General Electric para hacer toda su transformación, para pasar de un estado actual de cosas a un estado mejorado y transitar hacia ese futuro. Tú primero lo que haces es crear una necesidad compartida en un sistema de stakeholders o en un ecosistema en el que quieres generar un impacto importante. Y una vez que esa necesidad está compartida, empiezas a darle forma a una visión de cómo van a ser las cosas en un futuro cuando las cosas las hayamos cambiado, ¿cierto? Una vez que tienes una visión instalada, ¿cierto?
puedes empezar a transitar, a movilizar el compromiso de los actores claves de ese ecosistema. Si no tienes el compromiso, la firma, la huella digital de los líderes de ese grupo, es muy difícil que las cosas se puedan instalar diferentes, porque la rutina o los hábitos son difíciles de cambiar, ¿cierto? Todos sabemos eso. Después de eso, ¿cierto? Una vez que movilizas compromiso y empiezas a generar acciones de transformación y cambio, después tienes que asegurarte que las cosas se puedan mantener en el tiempo. Tienes que sostener el esfuerzo, ¿ya? Y ir midiendo progreso y comunicándole a todo el sistema involucrado todos los quick wins, todas las cosas que ya hemos hecho y logrado, ¿cierto? Todos los avances que estamos produciendo, de manera que la gente empieza a darse cuenta que la transformación es posible y que ya está ocurriendo. Entonces, esto implica, por un lado, liderar un proceso de cambio y, por otro lado, ir haciendo cambios en sistemas y estructuras que le van dando forma a la nueva forma de operar y van generando nuevas culturas. Súper. Interesante eso que mencionas tú con respecto a la visibilidad de los cambios, porque a veces dentro de la organización no se visualiza como tal, porque tú no los mides, ¿cierto? Pero a veces tú no los mides, me refiero desde tus cambios, pero sí la organización tiene que preocuparse de mostrar el verdadero cambio que se está haciendo y cómo se está haciendo y cuáles son los resultados de eso. Y eso le da justamente incentivo, ¿cierto? A decir que efectivamente este cambio, esta evolución, tiene sus resultados. ¿Te fijas? Es como esa visibilidad que pocas veces se ve. Solo quiero agregar un puntito que tiene que ver con que en general hoy día las transformaciones se hacen dentro de sistemas que son más complejos que antes. Antes bastaba como transformarme yo como empresa, ¿cierto? Y si yo operaba bien, estaba todo ok. Pero hoy día no es así, porque resulta que si mis proveedores me están entregando basura, yo voy a entregar basura al final. Entonces, tenemos que ser capaces de involucrar a sistemas de stakeholders más amplios, entender cuáles son sus necesidades y cuando comunicas, ir dando cuenta con responsabilidad de que las cosas se están haciendo y que todos los integrantes del sistema están teniendo un impacto en sus propios resultados. Exacto. Perfecto, Juan Carlos. Y me gustaría volver a Carolina con una última pregunta, no, penúltima pregunta, respecto a qué mediciones comparativas existen en Chile respecto a la adopción de BIM en la menor producción de escombros. Si no las hay o las hay, ¿cuál es el papel que deberían jugar las empresas en la generación de estos datos? Que hoy día tú sabes que la generación de datos es algo con lo que nosotros deberíamos contar para poder medirlo. Claro. Oye, Andrea, es que cuando escucho a Juan Carlos me dan ganas de hacerle tantas preguntas. Eterno, súper, súper interesante todo lo que se está hablando y efectivamente todo pasa por ese cambio cultural. Entonces, y el tema de las mediciones es uno de los puntos débiles que tiene nuestra industria. Efectivamente, no existe la medición que hagamos hoy día un trazado de la implementación, adopción o beneficios de BIM relacionado directamente con la generación de residuos de la construcción. No existe ese dato específico. Y hay que entender que hoy día todavía se está armando un consenso a nivel de iniciativas a nivel de país de cómo pudiésemos medir los beneficios del BIM, ¿ya? Aquí es bueno poner en contexto de que se están haciendo diversas cosas. Quizás muchos de los que están escuchando este podcast tendrán en memoria fresca el hecho de que se cerró Plan BIM, de que el año pasado, antepasado, nos anunciaron que se iba a pausar, perdón, esto fue a finales del año 2023, de que iban a retomar el 2024 y efectivamente nunca más vimos pronunciamiento al respecto. Y por lo tanto, desde la Cámara Nacional de la Construcción se tomó el guante, ¿verdad? Nosotros hablamos de que agarró la posta y hoy día la Cámara está levantando una iniciativa que se llama Aceleradora BIM, que está recientemente anunciada en Edifica. Y dentro de la Aceleradora BIM se está armando un comité y un grupo de definir KPIs, indicadores. Yo creo que muchas de las empresas que han hecho el cambio y la adopción hacia el BIM han tenido pocas experiencias midiendo a través de KPIs los beneficios que el BIM implica.
más bien había una medición subjetiva. Se aprecia mucho, se reconoce que han mejorado los procesos, que se han quitado tareas que se hacían dobles veces o la coordinación de proyectos, etcétera, pero no hay una medición certera. Y efectivamente, como tú dices, Andrea, o sea, lo que hoy día no se mide, eh, no habiendo datos, no hay mejoras, ¿verdad? Las líneas bases son súper importantes y necesitamos que, ojalá de esta comisión de la aceleradora BIM, que está hoy día sentada en la Cámara, se definan esos KPIs y ojalá el grupo que está trabajando ahí y todos nosotros que somos actores que de alguna forma podemos influir, se incluyan temas del BIM y sus fronteras, Andrea, porque hoy día se está muy concentrado en entender el BIM como el modelo para la gestión de coordinación de proyectos, para extraer del modelo datos de cuantificación, de estimación de costo de los proyectos, pero todo lo que ya tiene que ver con sustentabilidad, gestión de energía, gestión de residuos, o todo lo que tiene que ver con industrialización, ya empieza a aparecer hoy día más en la periferia del BIM. Pero sin duda hay tremendas oportunidades en eso y tener datos certeros hace que el resto de estas empresas que van más rezagadas, los followers, están las early adopters, están los followers, se pudiesen subir también de manera más rápida. Perfecto, Carolina. O sea, una visión cuantitativa es la que nos hace falta hoy día, porque la cualitativa ya la tenemos, ¿cierto? Que son todas estas observaciones, es toda esta percepción que hay de los buenos impactos que puede generar los cambios. Lo que nos falta es esta base de datos para poder medir nuestros resultados y ver qué tan efectivo es, ¿cierto? Ese es como lo que necesariamente tenemos que ir a buscar. Andrea, sí, tal cual. Y ahí si tú me dejas según se me quedan, porque a mí me gustaría hacer una contrapregunta, Juan Carlos, porque lo que nos pasa hoy día es que las grandes empresas se han subido al carro de BIM. Bueno, Andrea, tú que perteneces a una, y van avanzando poco a poco y están súper convencidas. Y cuando Juan Carlos habla de, claro, esta necesidad de generar una nueva cultura a nivel de ecosistema, pero todo lo habla a nivel muy grande. A mí me gustaría contrapreguntarle, ¿cómo hacemos con las pymes? Porque la verdad es que esa pyme que está con sus costos ahí muy estrechos, y cuando hablamos de todos estos procesos de cambio que son tan grandes, ¿verdad? ¿Cómo hace una bajada, un cambio cultural en una empresa que es pequeña y que muchas veces el principal muro viene desde su gerencia, viene desde su liderazgo, que es más bien resistente al cambio, le ve mucho riesgo a esto? Es súper interesante y básicamente el enfoque o el modelo de aproximación a la pyme o a la gran empresa es el mismo en escalas diferentes, em, ayudándole primero a abordar sus asuntos internos. O sea, primero partamos por casa, veamos bien qué queremos lograr, cuál es nuestra estrategia, después qué cultura nos va a apalancar el logro de esa estrategia, de qué manera estamos estructurados y estamos funcionando para lograrlo, ¿cierto? Y finalmente, qué procesos claves tenemos que asegurar que estén funcionando impecable. Y una vez que tenéis relativamente afinada esa pyme, empieza a conectarla con otras que estén tras del mismo objetivo, ¿cierto? Porque hoy día son los ecosistemas los que permiten hacer las transformaciones más importantes. Porque si tú estás con una bandera empujando un tema solo, es muy difícil el impacto. Es súper difícil, te tienes que aliar con otros, tienes que generar buenas conversaciones, buenos acuerdos, tienes que buscar impactos que realmente resulten positivos para las empresas, también para las comunidades donde están operando, para los territorios donde están, en fin, eso es súper importante. Y me gustó mucho lo que dijiste respecto del BIM y sus fronteras, dijiste. Sus fronteras, para la manera que tenemos nosotros de explorar la transformación tiene mucho que ver con el ámbito de las fronteras, ¿ya? Y de ir a observar los lugares de más alto potencial, ¿ya? Y generalmente esos lugares de más alto potencial para la transformación están en las fronteras del sistema, en esas conversaciones que están recién comenzando, en esos nuevos contactos que se están haciendo, en esas oportunidades que se están abriendo, ¿cachai? Entonces, el mapear muy bien cuál es mi sistema y dónde están esos bordes, me abre un espacio para ir a observar, que es muy importante porque la transformación primero parte por autoobservarnos, mirar bien cómo estamos haciendo las cosas y desde ahí reflexionar y empezar a actuar y hacer prototipos de
de impacto, ¿cachai? Creo que ahí el CCI, el CETEC, nosotros, Juan Carlos, yo te voy a invitar a que vaya a conocer, nosotros tenemos un parque de pilotaje, o sea, hoy día creo que están todos los ingredientes y lo que nos falta quizás es esa conexión, pero están todos los ingredientes para que se den y se propicien estos cambios. Qué rico. Te vamos a invitar también a los plenarios, a un plenario por lo menos para que participes y puedas ver qué es lo que se hace a través de la construcción, o sea, del Consejo de Construcción Industrializada, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Y finalmente lo que ustedes comentaron respecto a las pymes y esto de dar y recibir, esto de compartir, de buscar la colaboración en el ecosistema general, que nosotros llamamos como el networking, ¿cierto? Eso es lo que nosotros buscamos con la participación de los socios. ¿Te fijas? Eso es lo que buscan, apoyemos unos con otros para que avancemos en masa. Esto no es un trabajo individual, es un trabajo conjunto, ¿cierto? Porque tenemos que generar esta relación, ¿cierto? De todos los actores que va más allá del desarrollo de un proyecto. Va mucho más que eso. Esto tiene que ver con la cadena nacional, por decir, de la industria. ¿Te fijas? Es como mucho más grande. Y me gustaría preguntarle a Juan Guillermo, ¿cómo puede una empresa implementar prácticas de economía circular para reducir el impacto ambiental y promover la sostenibilidad en el corto y largo plazo? O sea, como esto tiene, digamos, como varios hitos. Sí, sí. Y aquí, bueno, hay dos grandes mundos, ¿no? De vuelta, nosotros somos un proveedor para la industria para que se vuelva más sostenible con la lógica de la industrialización de la construcción como un proveedor de prefabricado, etcétera. Y ahí te diría para una empresa implementar lógicas de economía circular es lo que te permite ir reduciendo tu impacto ambiental. Hay que, y como les mencionaba, creo que es súper interesante que esto tenga sentido de negocio, ¿cierto? Y puede haber un plan estratégico de largo plazo. Un poco, ahí de vuelta los invito a revisar la página de Apple, que creo que lo hacen muy bien, juntar estos dos, el corto plazo, el cómo sus productos son más sostenibles y por ende más atractivos para el cliente, y el largo plazo, donde efectivamente ya entiende que hay que poner una meta de 2030. Por ejemplo, Juan Carlos que hablaba de la minería, en general toda la minería ha puesto su meta de ser carbon neutral al 2030, al 2040 o al 2050. en general. Y también te cuento un poco de las cosas que nosotros hacemos. Nosotros tenemos dos negocios, el industrial y el modular. Y en esa lógica de economía circular, nosotros, por ejemplo, ya implementamos un sistema de reciclaje del 100% de la merma de poliestireno expandido en la generación de nuestros paneles. También, por ejemplo, este año optimizamos el dimensionamiento de los bloques de lana que utilizamos de aislación en nuestros paneles y se logró reducir 50% la merma en nuestro negocio modular. Tenemos un plan piloto de economía circular donde hemos estado buscando reducir la producción de residuos sólidos en nuestra planta de Chacabuco. Entonces son al final esos planes con una meta, con una línea base, como decía Juan Carlos, teniendo claro qué es lo que podemos hacer en el corto plazo, y eso va sumando, sumando, sumando. Ahí es una lógica así constante, cíclica de buscar mejoras. Y después este plan ya a largo plazo de sostenibilidad pensando en este mega tendencia de cambio climático eh, que nos va a afectar cada vez más. Y ahí también nosotros creo que es súper gratificante trabajar en proveer elementos que van a ir subsanando este nuevo contexto mundial. O sea, nosotros al traer aislación a la mesa, podemos ir gestionando estas oscilaciones de temperatura que se van a dar con la nueva norma térmica que se va a implementar y también el reducir todo el consumo de aire acondicionado y de calefacción. Son al final, uno va aportando como un ecosistema ¿no? De diferentes lógicas, tanto de reducir el residuo de la construcción en sí, por la prefabricación, como el reducir la necesidad de calefacción y aire acondicionado, la aislación.
Claro, tienes como estas dos perspectivas, ¿cierto? Por un lado es la construcción propiamente tal y lo otro es cómo generar un mejor proyecto asociado, digamos, al tema ambiental, ¿cierto? Y en consumos de energía y todo eso. Sí, y ahí hay Sí, que, claro. alguna vez se lo escuché como hay que predicar y practicar. Entonces también nosotros, exacto, naturalmente, aparte de los productos que vendemos, queremos buscar esa economía circular en nosotros internamente. Súper, Juan Guillermo. Y Juan Carlos, una última pregunta. En relación con las necesidades de esta evolución cultural, ¿cierto?, de las empresas, según tu experiencia, ¿cuáles serían los gatillantes para que el sector privado dé los pasos necesarios? ¿Cuál crees tú que es, qué es lo que gatilla el verdadero cambio en el fondo? ¿Mm? El cambio se gatilla por atracción o por evitación, es decir, por atracción porque veo algo que es tan bueno en el futuro que quiero estar ahí, o porque se me está incendiando la casa y tengo que salir arrancando, ¿cierto? Em, Desgraciadamente, es más frecuente encontrarse procesos de transformación vinculados a la segunda que al primer caso. Es decir, la plataforma caliente sigue siendo mucho más importante que todos los mecanismos de atracción que puedan generar los gobiernos o las políticas públicas. Entonces, bueno, la pregunta que tú haces es muy de fondo porque tiene que ver finalmente con que los dueños de una empresa, la propiedad, los directorios y luego los equipos ejecutivos estén alineados respecto de una visión de futuro que es distinta de la actual, donde se incorporan todos estos nuevos estándares, ¿ya? Por eso yo estoy convencido que el crear capacidades a nivel ejecutivo y a nivel de gobierno corporativo es tan relevante hoy día, porque todavía estamos gobernados por paradigmas muy antiguos. Desgraciadamente es así. Entonces, esta transición hacia la sostenibilidad, piensa que hace pocos años atrás se hablaba de la sostenibilidad como un tema político. Se decía, no, si esta cuestión es algo que inventó la izquierda, ¿cierto? Estaba parametrizada de esa manera. Es una locura, pero sí, hoy día, cuando tenemos no sé, un evento climático tan fuerte como los vientos que hubo hace tiempo atrás, que botó muchos árboles en el sector oriente, ¿cierto? em, Nos damos cuenta de que no son inventos y que esto está pasando realmente y que parece que yo tengo que responsabilizarme de verdad y que no es ni un tema de la ONU o un tema de un sector en particular, sino que somos todos corresponsables de crear un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, estamos hablando de un tema cultural que tiene que ver con creencias, con valores, ¿cierto? Tiene que ver con cómo me paro frente a la vida y eso, bueno, gracias a Dios hay muchas organizaciones que están y estamos trabajando en expandir conciencia, y lo voy a decir así, porque eso es lo que es. Cuando yo puedo mirar de una manera más amplia, me puedo responsabilizar de lo que veo. Si estoy ciego y estoy lleno de puntos ciegos, es muy difícil que verdaderamente pueda tomar acción. Uy, qué interesante. Podríamos hablar muchísimo más de eso. Eso me hace mucha relación con la adversidad también, ¿ah? ¿Cierto? La adversidad que nos hace mirar también, ¿cierto? Nos hace mirar cómo vamos evolucionando hacia adelante. Y quisiera hacerles una última pregunta, así como de reflexión con respecto, eh, desde de cada uno de sus puntos de vista. ¿Cómo ven el papel que está jugando y tendrá a futuro, ¿cierto? Que está teniendo hoy día, digamos, y va a tener a futuro con mayor eh, incidencia la IA, ¿cierto? En el quehacer profesional de todos los actores dentro de la construcción industrializada. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven que va a impactar? ¿O cómo ves que está impactando? Carolina, si quieres partir con una pequeña reflexión con mirada hacia adelante. Sí. Bueno, la IA hay que decir que nos agarró por sorpresa. Había un concepto de inteligencia artificial que era bastante más complejo anteriormente Sí. y nosotros veníamos desde el BIM, siempre diciendo años atrás que el BIM era la plataforma de Big Data para el sector de la construcción y hoy día ya se produce el salto de entender el BIM como la plataforma para gestionar, para hacer que la IA florezca y entregue beneficio a nuestro sector. Nosotros vemos que la IA, claro, tiene sus cosas muchos beneficios que aporta para la eficiencia, para la gestión de la información, en la medida que las empresas pasen ese paso inicial, o sea, empiecen a gestionar datos de manera inteligente que se puedan transformar en información valiosa.
Si las empresas siguen trabajando de manera análoga, con base de datos fragmentadas, segregadas, no actualizadas, la IA va a tener poco y nada que aportar. Algunos gadgets tecnológicos por aquí y por allá, pero no realmente que influencie en potencia su modelo de negocio. ¿Ya? Entonces, creemos que para que la IA entre fuertemente al sector y produzca todos esos beneficios gigantescos, debemos tener esa base inicial que es el Better Information Management, que es BIM, pero la mejor gestión de la información. Y cierro con esto. Y por otra parte, tenemos todos los peligros que nos trae la IA, que tiene que ver con el desplazar la mano de obra humana por robotización, automatización, y que genera mucho susto, y que aquí tienen que venir políticas públicas de reconversión laboral, pero también yo le veo siempre lo positivo de cómo logramos a través de la IA atraer a esas nuevas generaciones. Dejar estos requerimientos que las labores del sector de la construcción tienen que ver con la fuerza, ¿verdad? Con condiciones climáticas súper adversas para trabajar, y cómo integramos cada vez más robots a hacer esos trabajos que son duros, y el talento joven que nos ayuda a automatizar, a robotizar y a gestionar mejor los proyectos del futuro. Juan Guillermo, ¿qué nos podrías decir tú de la IA? Feliz. Y parto de lo último que mencionaba la Caro. Yo creo que en cualquier de estos puntos de inflexión de la tecnología, claro, hay cierta preocupación. Por ejemplo, cuando estamos pasando a la electrificación de nuestra economía, no sé, en los finales de los 1800, principios de los 1900 en Nueva York, cuando Edison empezó a darle acceso a la electricidad a la gente, había mucha preocupación, porque la gente decía, no, me va a matar, la electricidad es mala, etcétera, va a quitar empleo, y claro, creo que es natural, la reconversión también se va dando. eh, pero pasando al impacto, yo veo que hay dos mundos. Está el de Advanced Analytics, que lo teníamos un poco dominado hace antes, y el de Gen AI, que efectivamente ChatGPT nos mostró lo que podía hacer, que antes nunca había sido así de masivo. Solo se había experimentado con Gen AI en células de, no sé, docencia, etcétera. Creo que la combinación de estos dos es muy potente. Advanced Analytics te permite mejorar tu precisión y GenAI te permite, al final es pensar como un humano piensa. Entonces puede ir conectando lógicas sin exactitud. Que eso es la parte que creo que hay que tener cuidado, porque un GenAI te puede generar, por ejemplo, no sé, una especificación técnica de una obra. Un GenAI te puede generar esa especificación técnica y tú la vas a ver y va a ser súper profesional. Pero va a tener muchas imperfecciones porque, a diferencia de Advanced Analytics, GenAI está hecho para sentirse cómodo con los errores. Es como una foto cuando sale mal algo, una pata adicional o algo así, eso es generado por GenAI. Entonces, ahí hay infinitas opciones. Pero tenía un humano al final. Solo que un humano que hay que validarlo. Sí. Perfecto, Juan Guillermo, gracias. Juan Carlos, Qué interesante. Mira, para mí este es un tremendo tema, tremendo tema. Yo estoy fascinado con la inteligencia artificial, específicamente con la generativa, ¿cierto? No me he metido en nada de robótica, no entiendo nada de eso, pero sí me he metido mucho en inteligencia artificial generativa. Tengo una alianza estratégica con Genia, que es una empresa que se dedica a desarrollar soluciones para las empresas, y estamos buscando generar lo que llamamos inteligencia híbrida, que es justo lo que decía Juan Guillermo. Al final es la inteligencia humana en vínculo con la inteligencia artificial la que nos puede generar escenarios virtuosos posibles, ¿cierto? Infinitos. Entonces es como tener un ejército de científicos, intelectuales, ¿cierto? Personas con todas las capacidades al servicio de las preguntas que le hacemos. Finalmente somos los humanos los que estamos haciendo las preguntas a través de los prompts, ¿cierto? Y no solamente es muy importante saber preguntar, sino que hay una ética detrás, porque es distinto preguntar cómo puedo expandir esta solución a toda Latinoamérica que preguntar dame la fórmula de cómo construye una bomba, ¿cierto? Cada vez que tú le preguntas algo a la inteligencia artificial generativa, la estás educando, ¿cierto? A través de tus preguntas.
Entonces, saber preguntar y ver qué voy a preguntar es tan importante porque el retrieval que viene de vuelta, ¿cierto? Valga la redundancia, tiene que ver con la pregunta que estoy haciendo. Em, Creo que es fundamental que las empresas se sumen a la inteligencia artificial generativa, por lo menos, si no van a quedar atrás, porque es como una nueva alfabetización, em, donde me subo o puedo incluso desaparecer. Em, y eso, al final, nos va a permitir generar escalabilidad de todo lo que queramos escalar, lo bueno, lo bello, lo verdadero, ¿te fijáis? Así que, va adelante con ella. Excelente. Nos quedamos con varios puntos clave para analizar introspectivamente y con nuestros equipos de trabajo temas relacionados en innovación, adaptabilidad y cómo necesariamente tenemos que evolucionar hacia una nueva forma de hacer las cosas. Y llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer a todos nuestros oyentes y no olviden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse al día con nuestras novedades. Y atentos que pronto un próximo episodio.